Gracia y paz sobre tu vida, sobre tu casa, profeta Johnny Félix. Te bendice en el día de hoy, esperando en el Señor que te encuentres bien y que en la altura de tu vida no aparte de ti el hecho de que Dios está dispuesto para aquellos que le buscan. Busqué a Jehová y Él me encontró y Él me halló. Yo lo busqué y Él me halló y me libró de todos mis temores. Es un salmo poderoso que recita ese acto de misericordia y de amor. Hoy quiero hablar exactamente de Josué capítulo 7 en este podcast de hoy. Regálame tu atención por unos minutos porque quiero comunicarte. Y quiero titular esta palabra hoy con el tema la derrota después de la victoria. ¿Qué causa esos tipos de derrota en nuestra vida después de participar de una gran victoria? ¿Cómo le podemos llamar esos tipos de fenómenos? ¿Lo que la vida te da, luego te lo quita? ¿O sé conforme con lo que te sucede porque mañana vienen tiempos mejores? A veces esas frases humanistas, esas frases, ¿verdad?, de producto de una ingeniería mental conformista, lejos de Dios y que niega una realidad espiritual, no concuerda con lo que la palabra de Dios nos dice. Y hoy quiero hablar exactamente de Josué capítulo 7. ¿Qué dice Josué capítulo 7? Muchos han leído esto y yo voy a parafrasearlo. Capítulo 7 de Josué es el texto posterior a la victoria de Josué sobre Jericó. Todos nosotros conocemos lo que Dios le habló a Jericó, a Josué sobre Jericó. Le dijo: tomarás a Jericó. Y pueden nacer interrogantes: ¿cómo voy a tomar una ciudad que se está cerrando? Que se está cerrando y tiene una seguridad como ninguna la tiene en la época. Unas murallas difíciles. Era tan fuerte la muralla de protección que habían gente que vivían dentro de las murallas. O sea, estamos hablando de algo totalmente impenetrable desde una perspectiva humana. Pero aún así Dios le habló a Josué. A veces nosotros tenemos que concentrarnos no tanto en la dificultad de lo que Dios señala que vamos a tomar, sino en el valor de quien nos está hablando. Y esto hace tener sentido la frase que reza: la palabra se toma de quien la dice. ¿Quién te está hablando? ¿Quién te está hablando? Y partiendo de quién te está hablando, entonces tu corazón comienza a caminar en confianza. En este caso Dios le habló. Digo: tomarás a Jericó. Jericó es el centro de todo Canaán. Todo el que sabe de estrategia sabe que se toma el palacio, ¿verdad?, de un país, la capital de un país, palacio presidencial, se coloca en la capital de esa aldea, de ese país. Y cuando se toma la capital, pues se toma todo, porque se toman todos los estamentos que regulan esa ciudad, ese país. Entonces Dios le habló a Josué, le dijo: tomarás a Jericó. Y esas son mis estrategias. Y Dios le planteó, no solamente le dijo tomarás, sino que él buscó a Dios y Dios le dio las estrategias. Tenemos que nosotros aprender a respetar las estrategias, sin importar el hecho de que algunos se mofen de la misma, porque no siempre lo que Dios nos da como estrategia es del gusto popular, ni está siempre a la vanguardia, ¿verdad?, de lo que se está usando ni de cómo la gente opera para realizar conquistas como la que tú estás a punto de hacer. Y es por eso que a veces nos volvemos el blanco y nos volvemos el hazme reír. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos da aparentemente se puede ver arcaico y sin sentido y sin ningún paralelo. Lo que Dios le mandó a hacer a Josué no tiene paralelo histórico. Nadie, dándole vuelta a una ciudad, a unas murallas, la vieron descender o caerse. Nadie. Eso no tiene paralelo. No hay paralelo histórico sobre esto. Y es donde nosotros tenemos que en momento aprender a elevarnos sin tener un paralelo. Porque la gente va a decir: ¿quién ha hecho esto que tú estás haciendo? Nadie. Obviamente la vida funciona así. Lo que somos hoy parte de lo que alguien fue ayer. Y lo que hoy nosotros estamos teniendo como tradiciones, ¿verdad?, y probablemente cultura, fue la realidad
que le pudo haber dado la victoria a alguien, y hoy nosotros lo tenemos como tradición y como cultura. O sea, la historia es lo que pasó, y puede ser que hoy estemos nosotros levantando el nombre de algo, de alguien, de algún tipo de estrategia, pero eso en el ayer fue un punto específico. Entonces, partiendo de ahí, entendemos que la humanidad, la vida que nos ha tocado vivir, se parte en cierto sentido de que hay gente que toman referencia en la historia para saber qué van a hacer hoy. En este caso, lo que Dios le habló a Josué no tiene referencia histórica. No tiene. Lo único que podemos decir es que Dios es el constructor. Él es que pone el hacer como el querer como el hacer. Entonces puede hacer que lo que nosotros vayamos a hacer no tenga un paralelo, no tenga un cimiento histórico, pero el Dios del tiempo, el Dios de todas las realidades, el Dios que es la causa sin causa, el que nos está hablando. Y esto es lo que pasa. Puede hacer que lo que tú estés haciendo puede hacer que sea la razón por la que la gente se ría de ti, se mofe de ti y diga un sinnúmero de barbaridades de ti, porque tú estás confiando en la palabra de Dios. Y este es el tiempo que estamos viviendo, en donde confiar en la palabra de Dios, confiar en que la palabra de Dios es el consejo que regula nuestra vida, y el hecho de tú regular tu vida, de tú tener la palabra como ese baluarte que guíe tu familia, puede hacer que esto sea el punto por la que muchos parten para decirte: él es muy anticuado, ella es muy anticuada. Mira, ella lleva a sus hijos los domingos a la iglesia. Ella cree que el pastor cuando habla de parte de Dios. Ella cree que la Biblia pues tiene influencia, es un libro arcaico. Y van a decir muchas cosas, te van a acusar de diferentes maneras, pero tú no puedes detenerte. Entonces en este punto podemos entender con claridad que Josué, para tomar a Jericó en el capítulo 6 del libro de Josué, pues recibió las estrategias de Dios. Y aunque no tenían paralelo histórico esas estrategias, tenían a Dios como baluarte, y Dios fue el que habló. Y es donde partimos de una frase que reza de la siguiente manera: la palabra se toma de quienes las están hablando. Entonces Dios habló. No podemos enfocarnos en lo duro que puede ser lo que vamos a conquistar cuando es Dios que está hablando. Nuestro trabajo es creer en este punto de la historia. Nuestro trabajo es creer que puede haber cambio, que Dios tiene un plan. Ese es tu trabajo, esa es tu fe. Eso no es ignorancia, eso no es alegar ignorancia. Eso es poner tu confianza en el Señor, seguir haciendo lo que tienes que hacer, pero confiando en el Señor, siguiendo en el trabajo, siguiendo llevando a tus hijos a la escuela, siguiendo la forma de ser esa entidad social lo más agradable posible, siguiendo tratando a tu familia, ¿verdad?, con el amor que ellos merecen, haciendo tus actividades, pero confiando que puedes ser sorprendido por un milagro. Entonces Dios le habló a Josué y le dijo: tomarás a Jericó, y le dio un plan. Y es donde nosotros relacionamos. El plan no tiene paralelo histórico, pero Dios se lo dio. Entonces, este es tu enfoque. ¿Quién te lo dio? Dios. ¿Quién te habló? Dios. ¿Quién te puso en ese ministerio? Dios. ¿Quién te dio la gracia? ¿Quién te dio la oportunidad de hoy ser ese profesional? ¿Quién te dio la oportunidad de hoy tú gozar de esa familia? Dios. Entonces, yo tengo que seguir la mecánica, yo tengo que seguir la secuencia de creer en el Dios de los primeros tiempos, en el Dios que me habló. Y Josué creyó y tomó a Jericó. Pero habían parámetros. ¿Habían qué? Parámetros que Dios le había hablado a Josué. Le dijo a Josué ciertas cosas que tenían que pasar posterior a la toma de Jericó. Pero algunos rayaron fuera de la obediencia. Y en este caso fue el pecado de la tribu de Judá, casa de Zera, los varones, exactamente Acán. La Biblia dice que cuando esto sucedió, él tomó las provisiones, el oro, tomó todo, manto babilónico, los lingotes de oro, y lo escondió. Pero quedan más batallas. Y tuvieron una gran victoria. Pero hubo alguien que rompió el marco de la obediencia. No obedeció
Y esta desobediencia no fue colectiva, sino muy, muy singular. Un guerrero tomó del botín que Dios había dicho que no tomaran. Y esto repercutió en todo el pueblo. Tuvo repercusiones en todo el pueblo. Todo el pueblo. Hasta el punto que cuando le tocó enfrentar a Ai, una ciudad pequeña, mucho más pequeña que Jericó, la Biblia dice que el pueblo falló en el intento. Falló en el intento el pueblo. Y cuando el pueblo falla en el intento, la espalda del pueblo quedó al ataque de ese pueblito. Y mataron, destruyeron a unos 36 del pueblo. 36 guerreros. Y la Biblia dice que el corazón del pueblo se volvió como agua. Después de una gran victoria, es donde algunos van a salir al encuentro tuyo y van a decir: hey, sé conforme, pero ayer tú tomaste. La vida es así. La vida es como un juego de azar. Un día gana, otro día pierde. Y tienes que conformarte con esto. Esto puede ser una realidad en muchos aspectos de la vida, pero no puede ser una realidad cuando ya hay prescripciones dadas de cómo yo debo caminar. Esto no puede tener influencia en mi código de vida. Si yo estoy teniendo resultados totalmente negativos, penosos, ¿verdad?, en mi vida, cuando ya yo tengo un código de cómo caminar, entonces no puede ser efecto de que a veces se pierde y a veces se gana. No, porque ya Dios dijo algo. Entonces, a lo que ya Dios dijo, tenemos que vivir de acuerdo a eso que Él dijo, para tener una vida célebre ante el Padre. No sin momentos de dificultad. Una cosa son los momentos de dificultad y otra cosa es que todo se me esté yendo hacia el precipicio por el hecho de yo no caminar conforme a la palabra de Dios. Son cosas muy diferentes. La Biblia dice que esto que hizo este joven, causó un debacle y una gran derrota después de haber tomado a Jericó. Y todos se preocuparon. El corazón del pueblo se volvió como agua, se desvaneció, se puso aguado, no tenían confianza. Pero Dios mío, si acabamos de tomar a Jericó, ¿cómo perdemos ante Ai? Y esa dualidad nosotros la vemos. Tomamos a Jericó hoy y al otro día perdemos ante Ai. Y queremos adjudicar con una conciencia humanista. Tienes que ser conforme. Y tú encuentras gente que tú tienes que ser conforme. Porque tú tienes que saber que debiste guardar pan para mayo. Es una frase popular, coloquio dominicano. Aprende a guardar pan para mayo. O sea, si hoy pescaste hoy, aprende a guardar tu pescado para que comas mañana. Eso no siempre hace sentido con lo que nos sucede. Porque hay veces que lo que nos sucede es por el mal manejo. ¿De qué? De violentar lo que realmente Dios nos habla a través de su palabra. La Biblia dice que tenemos que nosotros ser íntegros. Somos llamados a la integridad. Somos llamados a respetar la palabra de Dios. Dios dio un código de toma para Jericó. Y eso hay que respetarlo. A veces nos concentramos: ¿y por qué no puedo hacer? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no puedo tomar esto? ¿Y por qué no puedo tomar lo otro? Y esos por qué nos llevan al precipicio de la desobediencia. No sabemos conformarnos con el hecho de no lo hagas. No entres al cuarto del mantenimiento. No le pongas la mano. Nadie quiere saber. Nadie quiere explicaciones. Hay cosas que son obvias. Cuando se te dice: no le ponga la mano al alambre pegado que está vivo, hay corriente en él. No hay que explicarte todo lo que puede suceder tras tú ponerle la mano por Dios. Hay cosas que son obvias. Y aunque no sean obvias, y aunque no sean tan claras, Dios dijo que no.
Por el momento respeta eso, hasta que él decida darte las razones. Y esto no se respetó. Este muchacho llegó al campamento y tomó lingote y vio un manto babilónico. ¡Wow! Un manto babilónico. ¿Cuánto podía ser el costo de un manto babilónico? ¿A quién él lo tenía ya? ¿A quién él pensaba vendérselo? El manto babilónico. ¿A quién quería él aparentarle tener un botín? Un manto babilónico. ¿A quién él quería pues convencer? ¿Qué quería él llenar? Tenía lingote de oro. Tenía lingote de oro. Tenía piezas de plata. Y esto causó que ellos perdieran ante Ai. Y usted se pregunta, ¿qué pasó aquí? Porque no fue su fuerza que le dio la victoria. No. La victoria se concentró en Dios. Y este mensaje es para que tú entiendas que lo mínimo puede hacernos nosotros desvanecer ante algo simple. Lo mínimo que hacemos nos hace desvanecer ante algo simple. Y es donde se presenta la desimilitud. Hoy tuvimos victoria ante Jericó y mañana perdemos ante Ai. Y la Biblia dice que Josué fue a la presencia de Dios y comenzó a postrarse. Dios mío, pero ¿y por qué tú nos trajiste? Ahora Josué se olvida que Dios le dio la victoria ante Jericó. Olvidadizos que somos, ¿va? Olvidadizos somos. Dios nos dio la victoria ante Jericó. Y ahora estamos acusando, Dios mío, pero no hubiese dejado del otro lado del Jordán. Hubiese no estado bien en el desierto. Mira la vergüenza. Y mientras Josué está pensando lo que puede decir el pueblo, y puede convertirse en blanco, ¿verdad? Porque cuando tú perdías, cuando alguien te saqueaba, eso mostraba tu debilidad ante lo que te rodeaba. ¿Me entiendes? Entonces Josué tiene un problema ahora mismo de reputación. Su reputación de haber tomado Jericó está siendo manchada ante la pérdida que tuvo con el campamento de Ai. Y él está pensando en reputación. Dios mío, Padre, pero yo esta vergüenza, nuestro nombre, nuestras generaciones serán borradas. Perdemos ante Ai, los enemigos vendrán y nos tomarán. Y se echó polvo en la cabeza y se metió en ayuno y comenzó a ayunar y comenzó a clamar y a hacer todo tipo de moriquetas. Eso yo le llamo moriqueta. Eso yo le llamo moriqueta. ¿Cómo le llamaría usted? Yo le llamo moriquetas. Y comenzó a hacer moriquetas, muecas. Se echó ceniza en la cabeza. Comenzó hasta las 6 de la tarde. Y la respuesta de Dios ante esto fue la siguiente. Escuche esto. La respuesta de Dios ante Josué fue la siguiente. Josué, ¿y por qué te comportas así? Josué, ¿por qué te comportas así? Le dijo. Y Jehová le dijo a Josué, levántate. ¿Y por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Y tú este espectáculo que tú tienes? ¿Y ese espectáculo que tú tienes, Josué? ¿Qué te pasa? ¿Y este espectáculo que tú tienes? ¿Por qué toda esta parafernalia? ¿Por qué toda esta ceniza? Porque ustedes se ven todos demacrados. ¿Qué pasó aquí? Israel pecó. Le digo, Israel pecó. Déjame tu bulla. Déjame tu escándalo. Israel pecó. ¿Cómo? ¿Sí? Y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé. Yo le dije algo que no hicieron exactamente lo que yo dije que no hiciera. Pero si nosotros hicimos silencio, si a los 6 días nadie habló, y José comienza a rebobinar todo lo que Dios le había dado, a ver dónde estuvo el fallo. Pero si nosotros caminamos, hicimos exactamente, al último día dimos 7 vueltas y vimos los enemigos caer. ¿Qué pasó? Y Dios le dice, sí, ustedes lo hicieron bien a la entrada. Nadie habló cuando estaban dando vueltas, pero alguien ya había planificado algo. Han tomado del anatema. Dios había declarado el campamento anatema. O sea, era un código para no tomar posesión de nada de lo que había ahí. Razones, Dios lo habló. Hay veces que las razones solamente se reducen exactamente a que Dios lo dijo.
Y como tú respetas eso, hay gente que va en tu contra. Hay gente que te van a ver anticuado. Te lo vuelvo y te lo digo. Han hurtado. Y no solamente han hurtado, han mentido. La mentira es el camino para esconder lo que tú desobedeces. El camino de la mentira te conduce exactamente a lugares impropios para esconder lo que Dios te dijo que no tomara y lo que tú hurtaste. Acán lo hizo. Han guardado en el campamento, no solamente, sino que han guardado en el campamento. Estas acciones ponen al campamento como un blanco de que Dios lo abandone. O sea, han contaminado el campamento. Y Josué recibe esto y Dios le dice: esa es la razón por la cual ustedes han perdido ante sus enemigos. La derrota después de la victoria. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué? Algo tan claro. Hemos leído esto bastantes veces y no acabamos de comprender que lo mínimo que toleramos, que nos hacemos la vista gorda. A lo mejor algunos se hicieron la vista gorda, vieron a Acán, la complicidad de la tribu, a lo mejor la complicidad de la familia, de los hombres que andaban con él. Por lo regular, nadie planifica el mal solo. Por lo regular, siempre tiene un compañero, siempre tiene a alguien que lo oculta. Se hace el de la vista gorda. Y todo esto está sucediendo hasta que Dios le dice: saquen el anatema y verán que yo seguiré mi plan con ustedes. Es donde Josué llama al campamento las tribus, exactamente la tribu de Judá. ¿Quién lo esperaba? La tribu de Judá, señores. La tribu de Judá es la tribu de Judá, de donde Dios estableció a través de Jacob el cedro. No será removido el cedro. Cuando nos hacemos la vista gorda y a veces nuestra fidelidad y nuestro silencio obedece a lo que una persona dijo o sobre lo que se le dijo a una persona, a una tribu, a veces le hacemos daño al campamento. Porque sabemos que de Judá saldría el rey, de Judá vendría el linaje y muchas cosas bonitas, buenas que Dios tenía planificado con Judá. Pero esa vez, Acán, había puesto la mano a lo que no debía ponerle la mano. Y no podemos hacer la vista gorda ante esto. El pecado es pecado. El pecado es pecado. Ya. El pecador se corrige, pero el pecado hay que sacarlo. Al pecador hay que amarlo, pero el pecado hay que sacarlo. Lo que es pecado hay que sacarlo. Porque el pecado no solamente afecta a quien lo comete, sino también afecta al pueblo. ¿Verdad? Porque la conciencia, la gente, el murmullo, la murmuración y activa un sinnúmero de cosas a nuestro alrededor. Y eso detiene el campamento. Tenemos suficiente evidencia para hablar de eso. Tenemos el caso de Moisés y Miriam, Aarón murmurando y esto. Aquí no se busca resaltar una figura. Diga, ay, hablaron en contra del ungido. No, yo no voy por ahí. Yo no voy por esa vía. Yo simple y llanamente digo que el pecado es pecado, hay que sacarlo, porque eso afecta no solamente a quien lo comete, sino también afecta al pueblo. Eso detiene, eso invade la conciencia de aquellos que adoran, que se comportan de manera sana. Cuando ven el pecado, pues el pecado invade, ¿verdad?, todo el pueblo. Y Dios le dijo, llama al campamento, y él llamó las tribus, seleccionó la tribu de Judá. Luego la tribu de Judá es seleccionada, lo seleccionan por familia, la familia de Sera, y luego cayó Acán. Y Acán fue el hombre. Le dijo, declárame y glorifica a Jehová. Es donde vemos el punto exactamente, que cuando nosotros confesamos de una manera u otra, aunque tú no lo creas, glorificamos a Dios. Muchos van a ver esto como una parte vergonzosa de tu vida. Quizás puede ser, tú lo sientas así desde una perspectiva humana, te sientas avergonzado porque la gente se da cuenta que fuiste tú, ¿verdad? Cuando esto requiera temas públicos, porque hay temas
que hacemos que no tienen que ser llevados al público. Simple y llanamente te vas ante la presencia de Dios, rechazas, quebrantas, rompe tu corazón, busca la ayuda de alguien, ¿verdad? Que te ayude a avanzar, que te ayude a correr, y ya terminó todo ahí. Pero hay temas en nuestra vida que corren hacia lo que es el público, y la gente se da cuenta de lo que un día pasó contigo, pasó con tu casa, y es donde a veces nosotros, por el temor al que dirán, a la vergüenza pública, a veces callamos, y no glorificamos a Dios. Y José le dijo a Acán: ok, vas a tener consecuencias, pero glorifica a Dios y háblanos qué sucedió. Él no le vino con mareo ni nada, dijo: glorifica a Dios y háblanos qué pasó. Y es donde él confesó y dijo: todo lo que hoy estamos viviendo es producto de yo haberle puesto la mano a lo que Dios dijo que no le pusiera las manos. Y es todo, La razón de por qué a veces perdemos la óptica, perdemos la visión, perdemos el contacto, perdemos, digamos, la presencia de Dios, es porque exactamente nosotros de una manera pues ignorante, alegamos ignorancia, nos hacemos la vista gorda de que algo está pasando en el campamento. Y en vez de estar haciendo espectáculo de vamos a meternos en ayuno, vamos a echar un silicio, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y ahora digo: ¿y por qué todo? ¿Por qué estás tú temblante? No, hay anatema. Dios le digo: hay un anatema en el pueblo. O sea, no es mi culpa, hay un anatema. Entonces a nosotros nos compete examinar el campamento. Examinar nuestra familia, examinar nuestra vida, examinar lo que somos, para darnos cuenta que realmente no está de la manera correcta. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: Profeta Johnny Félix en YouTube, Johnny Félix Ministerios en Instagram, Johnny Félix Ministerio en Facebook, Profeta Johnny Félix en Facebook. Así nos va a encontrar en nuestras redes sociales. Espero que esta palabra te haya bendecido en el día de hoy. Shalom y bendiciones. La derrota después de la victoria. Escúchalo.